Aprendo en casa. Con la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes estudiantes del tercer grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Como siempre, los saludamos la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Hoy culminamos nuestra semana 24 de trabajo con el área de desarrollo personal y ciudadano. Con el tema elaboramos explicaciones sobre las interrelaciones del territorio y la cultura. Existe una estrecha relación entre territorio y cultura. Algunas sociedades tradicionales han permanecido en contacto directo y armónico con sus territorios, con escasa o ninguna relación con otro grupo. En esta oportunidad de aprendizaje te planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre territorio y cultura? ¿Por qué el territorio es un espacio de vida que involucra elementos culturales? ¿Qué dimensiones abarcan las problemáticas territoriales? Los territorios como espacios de vida de las sociedades merecen un especial cuidado y protección. El bienestar de las poblaciones depende muchas veces de la situación y dinámica de su territorio. Más aún, en las sociedades tradicionales en aislamiento o contacto inicial, que tienen una especial relación con el ambiente y sus recursos. A continuación, te invitamos a conocer la estrecha relación que existe entre territorio y cultura a partir del análisis de problemas territoriales locales. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades trabajaremos? 2 actividades. En la primera actividad, te proponemos explicar situaciones de problemática locales utilizando conceptos de territorio y cultura y desde las perspectivas de los actores sociales involucrados. En la segunda actividad, tu reto será evaluar problemáticas territoriales locales desde las distintas dimensiones. Iniciamos con nuestra primera actividad. Explicamos situaciones de problemáticas territoriales locales. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente, según los canales de comunicación establecidos. El territorio para algunas sociedades constituye no solo su espacio de vida, sino también su sustento y cosmovisión. Esta relación estrecha entre territorio y cultura se presenta de manera clara en las poblaciones indígenas que viven en aislamiento en territorios amazónicos. En el Perú, el Estado tiene aún el gran reto de proteger los territorios de estas comunidades, que muchos son vulnerados de diferentes formas debido a las actividades extractivas, construcción de carreteras u otros proyectos de desarrollo vistos desde una concepción foránea para estas sociedades. Todas estas actividades afectan su medio y forma de vida, su cultura. El Estado peruano ha reconocido oficialmente, mediante Decreto Supremo número 001/2014,
a 6 pueblos indígenas en situación de aislamiento, a 3 pueblos indígenas en situación de contacto inicial, a 3 pueblos indígenas en situación de aislamiento, cuya pertenencia étnica no se ha podido identificar. A continuación, te invitamos a analizar la relación entre territorio y cultura a través del estudio de las sociedades que viven en aislamiento. Lee el texto Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas. Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos, que lo ubicarás en el archivo 2, anexo 1. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas. Recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos. Definiciones y antecedentes. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población mayoritaria no indígena, a que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo. También pueden ser pueblos o segmentos de pueblos previamente contactados y que tras un contacto intermitente con las sociedades no indígenas han vuelto a una situación de aislamiento y rompen las relaciones de contacto que pudieran tener con dichas sociedades. Pueblos indígenas en contacto inicial. Los pueblos indígenas en situación de contacto inicial son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que mantienen un contacto intermitente o esporádico con la población mayoritaria no indígena. Por lo general, referido a aquellos que han iniciado un proceso de contacto recientemente. Los pueblos indígenas en contacto inicial anteriormente fueron pueblos en aislamiento voluntario, que por alguna razón, voluntaria o no, entraron en contacto con miembros de la población envolvente y aún mantienen un cierto nivel de contacto. No conocen plenamente ni comparten los patrones y códigos de interrelación social de la población mayoritaria. Consideraciones generales sobre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que, en el análisis de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, es fundamental tener presente lo devastador que puede resultar para ellos la destrucción de un plantío, la contaminación de un río, la deforestación de un bosque y otras afectaciones al entorno en el que habitan y del que dependen. Desde el punto de vista de los derechos humanos, en tanto propiedad de una persona, un pequeño plantío de maíz merece el mismo respeto que una cuenta bancaria o una fábrica moderna. Incluso para ellos, un plantío o una chacra puede representar la única fuente de sustento para varias familias. Por otra parte, es importante considerar lo que significa para estos pueblos el contacto. El contacto con extraños y personas no indígenas supone ante todo una afrenta a su cosmovisión, a su manera de entender e interpretar el mundo que lo rodea. Cuando se da el contacto, se derrumba de modo irreversible todo un sistema de creencias
tradiciones y supuestos que daban por sentados, y en los que han basado su modo de vida y su cultura por varios cientos de años. Si el contacto se da en un contexto violento, como es frecuente, su modo entero deja de tener sentido. Esto ocasiona que dichas creencias y tradiciones se pierdan al ya no ser transmitidos a las personas más jóvenes, lo que puede implicar la desaparición de toda una cultura humana. Principales amenazas al pleno goce de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Presiones sobre sus tierras y territorios. En opinión de la Comisión Interamericana, una de las principales amenazas que enfrentan los pueblos en aislamiento y que frecuentemente lleva al contacto es la enorme presión sobre los territorios en que habitan y transitan, y que a menudo deriva en incursiones a estos. Los pueblos indígenas guardan una relación especial con sus tierras, territorios y recursos naturales en términos materiales, sociales, culturales y espirituales. La protección de esta relación es fundamental para el goce de otros derechos humanos de los pueblos indígenas y por lo tanto amerita medidas especiales de protección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la protección territorial es una condición fundamental para proteger la integridad física, cultural y psicológica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Es importante resaltar que la noción de territorio de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial suelen basarse en límites naturales, como ríos o cordilleras, y no en límites políticos entre estados. Por ejemplo, se tiene indicios de la presencia de pueblos en aislamiento contacto inicial en las zonas fronterizas entre Ecuador y Perú, Bolivia y Perú, Brasil y Perú, Paraguay y Bolivia, y Brasil y Venezuela. Y estos cruzan de un lado a otro de la frontera frecuentemente. Además, muchos de estos pueblos son nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes y mantienen patrones ancestrales de movimiento en busca de alimentos, agua y otros elementos de subsistencia, lo que hace que los territorios por donde transitan sean extensos y tengan delimitaciones cambiantes. Este modo de vida es parte de su identidad como pueblo. Un ejemplo de los efectos de las presiones sobre los territorios de los pueblos en aislamiento se dio en Perú. En mayo de 2011, un grupo de indígenas Mashco-Piro en aislamiento apareció en la ribera del río Alto Madre de Dios en Yanayacu. En más de una ocasión, este grupo habría rechazado el acercamiento de personas ajenas, mostrado a través del lanzamiento de flechas. Aunque no se sabe con certeza la razón de la aparición, algunas hipótesis señalan que se podría deber a la presión de actividades madereras e hidrocarburíferas en la zona, a escisiones internas al pueblo o a la atracción hacia objetos de metal en las comunidades vecinas. La comisión observa que estos hechos exponen a los pueblos en aislamiento a un posible contacto con las consecuencias que éste puede tener y reflejan la creciente presión por la presencia de terceros en sus territorios.
A partir de la lectura, responde las siguientes preguntas. A partir del estudio de las sociedades que viven en aislamiento, ¿qué relación encuentras entre territorio y cultura? ¿Cómo viven estas sociedades? ¿Qué problemática local se evidencia en el texto? Explica. ¿Cuál crees que es la importancia del derecho que tienen las poblaciones indígenas a vivir en aislamiento? ¿Cómo debe el Estado proteger este derecho? Continuamos con la actividad 2. Evaluamos problemáticas territoriales locales desde las distintas dimensiones. A partir del estudio de las poblaciones indígenas que viven en situación de aislamiento voluntario, se ha podido determinar que son poblaciones altamente vulnerables. Esta problemática territorial trasciende de diferentes maneras. Para las poblaciones que viven en aislamiento voluntario, el contacto con el resto de la población nacional significa el trastocamiento de su forma de vida. Asimismo, constituye un peligro para su supervivencia. En el caso peruano, la historia ha demostrado que estas poblaciones muchas veces han sido invadidas y otras veces despojadas de sus territorios, generándose problemas en su organización comunal, pero, por sobre todo, problemas para su subsistencia o supervivencia. A continuación, te invitamos a analizar las distintas dimensiones de esta problemática local que experimentan las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. Este texto lo puedes encontrar en el archivo 2, anexo 2. El contacto y los pueblos en aislamiento. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial tienen derecho a la autodeterminación, lo que significa que es derecho de ellos el elegir voluntariamente la forma de vida que quieren llevar y el grado de interrelación o aislamiento que quieren tener con el resto de la sociedad nacional. Así, el contacto con dichas poblaciones no debe ser forzado, puesto que consistiría una vulneración a sus derechos y posiblemente vendría acompañado de impactos drásticos que modificarían sus formas de vida y sus prácticas culturales. Históricamente, dichos eventos han derivado en afectaciones devastadoras a la cultura y salud de dichas poblaciones y han significado altos niveles de enfermedad y mortalidad. Teniendo en cuenta estos factores, el Estado peruano considera necesario evitar las situaciones de contacto y establece el principio de no contacto como una estrategia de protección para ellos. Sin embargo, en situaciones donde la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial esté de por medio y no haya otras opciones, el relacionamiento en condiciones seguras podría ser también considerado como una medida de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Además, como una herramienta de protección, el Ministerio de Cultura ha elaborado un protocolo de actuación cuya base se encuentra en el derecho de los pueblos indígenas
a no ser sometidos a procesos de aculturación o de desaparición, el cual es recogido por los artículos 7 y 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho protocolo constituye directivas, recomendaciones, consideraciones y medidas que deben tomar en cuenta los agentes externos a fin de que sepan cómo desenvolverse frente a hallazgos de evidencias, avistamientos o contacto con pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, que se den ya sea de manera accidental o por iniciativa de estos, y así neutralizar o minimizar posibles consecuencias negativas. El artículo 36 del reglamento de la Ley 28736, Ley de la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, establece que toda actividad de exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las reservas indígenas y zonas colindantes establecidos en el Decreto Supremo que le asigna tal categoría deben realizarse respetando los protocolos de actuación. Principales vulnerabilidades. Dentro de las principales vulnerabilidades de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial se encuentran la social y cultural, territorial, sanitaria e inmunológica y demográfica. Social y cultural. Esta vulnerabilidad hace referencia a las disrupciones que se pueden originar dentro de los sistemas sociales y culturales de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, de producirse un relacionamiento con foráneos. Se plantea que dichos eventos pueden causar desmoralización y desarticulación al alterar sus patrones de conducta y estilos de vida. Además, conflictos intra e interétnicos son altamente posibles al considerar los procesos de reajuste entre los que se encuentran posibles movilizaciones a otros territorios que pueden estar ocupados por otros grupos de pueblos indígenas u originarios en situaciones de aislamiento y en situación de contacto inicial, culturalmente diferenciados, con los que se podrían desatar conflictos, así como por comunidades nativas u otras poblaciones asentadas en áreas cercanas a sus territorios. Territorial. Los territorios de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial cuentan con variados y valiosos recursos naturales, lo que hace que estén permanentemente sujetos a riesgo de ser invadidos por quienes buscan aprovecharlos, además del riesgo que implica la presencia de personas foráneas en sus territorios. La explotación de sus recursos naturales constituye una vulnerabilidad, pues involucra una disminución de la biodiversidad y de los elementos utilizados por dichas poblaciones para su subsistencia y el ejercicio de su cultura y sociedad, involucrando también un riesgo para su nutrición y salud. Sanitaria e inmunológica. Debido a su situación de aislamiento, no han desarrollado la respuesta inmunológica necesaria para enfrentar patógenos externos. Es así que enfermedades que son consideradas simples por la sociedad mayoritaria constituyen para estas poblaciones
un alto factor de riesgo, requiriendo que se evite cualquier situación que pueda implicar un contagio de este tipo de enfermedades. A su vez, debido a que se encuentran en zonas remotas y aisladas, estas poblaciones están en riesgo que de producirse un eventual contagio de estas enfermedades, la atención no se realice de manera suficientemente oportuna y eficaz, a fin de evitar pérdidas humanas y mayores contagios. Demográfica. Los pueblos indígenas en aislamiento de contacto inicial son grupos conformados por poblaciones pequeñas, alteraciones demográficas y dislocaciones poblacionales. Tienen el potencial de perturbar los roles sociales de sus miembros y pueden fácilmente acabar en situaciones de despoblación y desmembramiento familiar, dando lugar a un desequilibrio poblacional que podría conducir a la extinción de estos grupos. Principios rectores para la protección de pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial. Principio pro homine. Implica la aplicación de aquella norma, medida, estrategia o acción que sea más favorable al ser humano y que garantice de la manera más efectiva posible los derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú. Principio de no contacto. Quienes en el desarrollo de sus actividades públicas o privadas se encuentren en zonas próximas a las reservas territoriales y/o indígenas o zonas con presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento deberán evitar el contacto, dada su situación de particular vulnerabilidad, al no haber desarrollado una respuesta inmunológica adecuada ante el contacto con poblaciones externas. Principio de prevención. Cualquiera que desarrolle actividades en las zonas próximas a las reservas territoriales y o indígenas, dentro de ellas o en zonas con presencia de pueblos indígenas aislados y con contacto inicial, deberá implementar acciones tendientes a evitar y o mitigar cualquier impacto o afectación que pudiera llegar a producirse a la vida o salud de dichos pueblos. Principio de autodeterminación. Consiste en el respeto y garantía a las decisiones de los pueblos indígenas en aislamiento de contacto inicial en relación a su situación de aislamiento, de contacto inicial y de cambiar su situación actual. El respeto a este principio conlleva a la toma de medidas efectivas para evitar que personas ajenas a las acciones de estas puedan afectar o influir, ya sea accidental o intencionalmente, a los pueblos indígenas en aislamiento de contacto inicial. En el caso que se buscara el contacto, se deberá tomar medidas específicas que permitan actuar en el respeto al principio de la autodeterminación y atendiendo toda situación de riesgo. Principio de vulnerabilidad. La actuación o desarrollo de cualquier actividad se efectúa considerando los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Se encuentran expuestos a una situación de vulnerabilidad frente a cualquier contacto. Las conductas y procedimientos que se implementen frente a las contingencias deberán considerar en todo momento dicha situación de vulnerabilidad. Principio de acción sin daño. Principio aplicable en materia de salud a los pueblos indígenas en situación de contacto inicial. Conlleva tanto la garantía del derecho a la vida
como el establecimiento de medidas que permitan obtener el mayor nivel posible de salud. Luego de analizar los recursos que te presentamos, desarrolla las siguientes acciones. 1. Lee los textos y responde. ¿Cuál de las dimensiones que refleja la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario o en contacto inicial? Explica cada dimensión de la problemática con tus palabras. Explica 2 principios rectores para la protección de esta población. 2. Elabora un afiche con mensajes alusivos a la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario. Toma en cuenta las dimensiones de la problemática que has estudiado. No olvides registrar todas tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio archivo 3 y fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien chicos, hemos concluido con esta importante experiencia de aprendizaje del área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.